Ya, Carlos, Hombre, ya estamos en línea, ¿vale? listo, pero el puntito de grabación está en verde y dice Sí, fuera de señor. aire. Ya está ingresar. No, ingresa. Ya estamos en línea. Sí, pero entonces la grabación, Ya estamos grabando. yo lo veo verde, fuera del aire, dice. Revisa bien porque aquí dice fuera del aire y tú me dijiste que cuando está en verde no está grabando. Hombre, ya estamos en vivo. Ya estamos grabando, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, con las buenas noches para todos. Gracias por responder a la capacitación de esta noche, la cual es para nosotros un tema de mucha actualidad con respecto a este tema contable de las criptomonedas. De todas maneras, ustedes sin un tantico por acá se me perdió no sé si eso, gracias que aquí por estar manipulando se me embola todo, pero aquí lo tenemos al frente, es la representación contable de las criptomonedas en Colombia. Está a cargo de Angie Lorena Mejía Perdomo y Jaime Andrés Quintero Román. Ambos estudiantes del último semestre de Contaduría Pública de la Universidad del Valle. Es un honor para nosotros tenerlos acá con este tema de importancia y para todos nosotros saber cómo es la representación contable en esta clase de activos. Sin más preámbulos y ya teniendo pues las 7:10 de la noche iniciando nuestro evento de hoy, le doy la palabra a Jaime Andrés para que él nos cuente un breve resumen de cómo llegaron a este tema y por qué esta investigación es su trabajo de grado para la universidad y para todos los usuarios que vamos a necesitar de esta importante información. Bienvenido Jaime Andrés y bienvenido Angie Lorena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar diciendo que las criptomonedas han revolucionado la forma en que percibimos el dinero y los sistemas financieros. Estas monedas son descentralizadas. Entonces, al ser descentralizadas, han ganado popularidad y se han convertido en un tema candente tanto en el mundo de las finanzas como en el mundo de la contabilidad. Además, utilizan blockchain, que es una red distribuida y segura que registra todas las transacciones de manera transparente y sin necesidad de intermediarios. Entonces, el conocer de las criptomonedas nos llamó muchísimo la atención y por tal razón, pues mi compañera Angie Lorena Mejía y quien les habla, Jaime Andrés Quintero, presentamos nuestro trabajo de grado, representación contable de las criptomonedas en Colombia. Dentro de esta presentación tenemos este contenido en el que vamos a hablar del problema, vamos a mostrar nuestros objetivos, vamos a mostrar los resultados, unas discusiones presentadas y por último vamos a tener las conclusiones y un espacio para las preguntas que ustedes tengan. Listo. Buenas noches, muchas gracias doña Yaren por la presentación. Entonces, daremos inicio con el surgimiento de nuestro problema de investigación. Gracias a la globalización, a los avances de la tecnología, al poder del Internet, se han venido planteando otros medios de pagos electrónicos diferentes al dólar, como las criptomonedas. Las criptomonedas han impactado el comercio a nivel global. Debido a la pandemia del COVID-19, se aceleró aún más el proceso de globalización, permitiendo consigo una adopción más amplia de las tecnologías y la aceptación de las criptomonedas en varios lugares. Sobre todo la criptomoneda, el Bitcoin, que es la primera criptomoneda virtual y la más conocida. Pero tenemos que esta nueva opción mundial ha llamado la atención de muchos entes gubernamentales debido que esta, al ser digital y al no tener transacciones controladas, o sea que no se necesita de intermediarios para poder realizarlas, ha supuesto un nuevo reto para las entidades tanto financieras como tributarias de los gobiernos.
debido a que las criptomonedas tienen un potencial uso para el lavado del dinero, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas. Esto ha hecho que varios países busquen la manera de controlar o legalizar el curso moneda de Jaime Andrés, comunicarse con Angie que se le congeló la imagen. Ok, ¿me escuchan a mí bien? Sí. A usted le escuchamos bien, para que continúe usted mientras que ella recupera la conexión. Listo. ¿Qué hago? Ay, no, Dios mío. Ya se te escucha, Angie. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo. A ver, ¿dónde quedé? Bueno, entonces resumiendo un poquito, estaba comentando que las criptomonedas pues son ampliamente usadas también pues como para el lado del dinero, la evasión fiscal y entre otras entidades ilícitas. Entonces, por lo tanto, presenta para las entidades gubernamentales un reto porque deben buscar la manera de controlar y legalizar el curso legal de estas monedas. Entonces, también tenemos por otro lado que al no tener un reconocimiento legal de la moneda, la representación, o sea, la transacción contable de lo que se compre o de lo que se pague con criptomonedas queda sin una claridad legal. Entonces, contablemente no es claro cómo las organizaciones deberían reconocer la dicha adquisición y las transacciones que se derivan de la utilización de criptomonedas. Igualmente, el reconocimiento como activo de las criptomonedas queda en un debate que no se ha clarificado. En este orden de ideas, entonces, la investigación se centra en las normativas de varios países que buscan lograr un reconocimiento contable y un control de las criptomonedas. En Colombia, el manejo de las criptomonedas y otras criptomonedas no se han legalizado, ni se ha establecido una normativa que regule su funcionamiento o la de las transacciones. Por este motivo, las normativas de otros países podrían ayudarnos a entender de qué manera se pueden manejar las criptomonedas en nuestro país, tanto financiera como contablemente. Por eso, con nuestra investigación, buscamos entender cuál es el reconocimiento contable de las criptomonedas en esos países donde ya han dado pilares normativos de la legalización para estas transacciones, con lo que se consigue una perspectiva sobre los posibles escenarios del futuro normativo en Colombia sobre estas monedas y asimismo tener un manejo adecuado y eficaz. También, pues nuestro problema de investigación lo abordamos en la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles serían los posibles escenarios de representación contable de las criptomonedas en Colombia, comparándolas con las estrategias internacionales? Y además, pues también los planteamos en un objetivo general, que es analizar los posibles escenarios de representación contable de las criptomonedas en Colombia al compararlos con las estrategias internacionales. Para el cumplimiento de este objetivo, objetivo general, tenemos unos objetivos específicos que nos ayudan también a determinar la cantidad de resultados obtenidos dentro de nuestra investigación. Tenemos que determinar las normativas a nivel global referente a la legalización de las criptomonedas
y su manejo contable. También vamos a presentar la posición de los estándares internacionales de contabilidad y de las principales firmas de auditoría a nivel global respecto pues, al reconocimiento contable de las criptomonedas. Vamos a examinar el debate legal y contable sobre las criptomonedas en Colombia y vamos a contrastar y a mostrar cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar en la representación contable de las criptomonedas en Colombia. Vamos entonces a iniciar con nuestros resultados y que empezamos con lo que es la normativa a nivel mundial de las criptomonedas. Esta normativa a nivel global nos ayuda mucho a entender cuál es el comportamiento de las criptomonedas. Las criptomonedas han sido aceptadas a nivel global de manera positiva. Hay países que lo han adoptado muchísimo y los han logrado convertir en moneda de curso legal. Pero hay otros países que ha sido como muy difícil o han estado llenos de escepticismo y las han prohibido y no han aceptado ni su control, ni su manejo, ni su aceptación como medio de pago. Pero dentro de esta investigación tomamos en cuenta 6 países muy importantes en la aceptación de criptomonedas, en los cuales son, vamos a hablar de El Salvador, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Japón. Empezando por El Salvador, que es un país sumamente importante debido a que se ha convertido en el primer país de habla hispana en legalizar las criptomonedas, en específico el Bitcoin, mediante la ley Bitcoin aprobada en junio del 2021. En este país se define la moneda del dólar como referencia para la parte contable del Bitcoin. Y junto con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría en El Salvador, han generado una guía contable donde se tienen en cuenta y se toman 4 puntos importantes: el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior y un apartado de cuentas por pagar y cobrar que son denominadas en Bitcoin. El reconocimiento del Bitcoin, que es una de las principales criptomonedas, en El Salvador debe ser considerado como un activo, siempre y cuando cumpla con estos 4 requisitos. 1. Debe ser un recurso económico. Tener potencial para generar beneficios económicos, debe ser controlado por la entidad y tiene que derivarse de eventos pasados. En El Salvador generan 2 tipos de clasificaciones como un activo. Para los Bitcoin manejados como medio de pago, este se va a manejar como activo corriente. Y para los Bitcoin manejados para el trading o especulación, se va a manejar como activos no corrientes. La medición inicial dentro de esta guía siempre va a ser al costo. Y el costo incluye todos los valores necesarios para poder obtener el Bitcoin, sea la comisión por intermediación, la comisión por la minería de Bitcoin, todos esos valores van incluidos en el costo. La medición posterior de este Bitcoin dentro de El Salvador va a ser al valor razonable, así como lo explica la NIF 13 con lo establecido en dicha norma. Las cuentas por pagar y cobrar en Bitcoin dentro de El Salvador están siempre sujetas a las provisiones por riesgo de crédito. ¿Esto qué significa? Que las cuentas por pagar y cobrar en Bitcoin no van a ser diferentes a las normales basadas tanto en dólar o como en pesos. Entonces van a ser iguales con provisiones por riesgo de crédito. Seguimos con Estados Unidos. Estados Unidos es un país guía en la parte normativa para Colombia porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos pues genera normativas y la mayoría de esas normativas son adoptadas en Colombia. En el país de Estados Unidos, las criptomonedas tienen un movimiento libre y pues para el servicio de impuestos internos estas son consideradas como una propiedad solo para impuestos estatales y son conscientes de que las aceptan en todos los negocios y que la mayoría de los estados tienen un curso legal de esta moneda, pero no están legalizadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que han logrado hacer? Y es que en Estados Unidos, con este servicio de impuestos internos, han logrado tener una especie de control sobre las transacciones para poder así controlar que los movimientos realizados con estas criptomonedas no sean utilizados para tratos ilegales. En Brasil,
sucede lo mismo. ¿Por qué? Mediante la ley 4401 del 2021 se regula ese uso transaccional. ¿Por qué? Porque en el año pasado en Brasil se movieron más de 300.000 millones de reales en solo transferencias y transacciones con criptomonedas. Entonces eso generó una alerta en el gobierno de Brasil y así generando la ley para poder tener como esa especie de control y evitar que se utilicen las criptomonedas como tratos ilegales. Otros países importantes también que incluimos en nuestro trabajo está Japón. ¿Por qué incluimos a Japón? Debido a que en Japón es un país pilar en las criptomonedas. En el 2017, Japón se convirtió en el primer país en permitir las operaciones con criptomonedas debido a que aprobó a que 11 compañías a través de su agencia de servicios financieros, Japón aprobó a 11 compañías para que realizaran negociaciones con criptomonedas, lo que otorgó un reconocimiento de dinero real a las criptomonedas dentro de este país. ¿Por qué hace esto Japón? Debido a que el gobierno considera que una legislación sobre las criptomonedas es una forma de atraer a los inversores internacionales de países donde estas criptomonedas están prohibidas, y así mejorar, fortalecer su economía nacional. Tenemos otro país también muy importante, es Alemania. Alemania le ha dado un enfoque cauteloso, pero también muy receptivo. El país reconoce como un medio de pago legal y las considera como un instrumento financiero, según la ley bancaria alemana. Además, las transacciones con criptomonedas están sujetas a impuestos, están sujetos al IVA siempre y cuando superen la base de 600 euros. En Alemania tienen la Autoridad Federal de Supervisión Financiera, conocido como BaFin. Esta es la encargada de supervisar y regular las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país. Entonces, esta autoridad define las criptomonedas como representaciones digitales de valor no respaldadas por un banco central o una autoridad pública. Las criptomonedas no están necesariamente ligadas a una moneda legal y no tienen un estatus legal. Pero pueden, en Alemania, o sea, las aceptan y pueden ser utilizadas como medio de intercambio entre personas y entidades. Entonces dicen, ustedes pueden utilizarlas, pueden transferirlas, almacenarlas y comercializarlas electrónicamente. Igualmente, por medio de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera, dicen los riesgos, o sea, comunican los riesgos asociados a las criptomonedas, debido a que presentan una volatilidad de precios y los posibles casos de fraudes. También, por último, tenemos a España. España ha adoptado un enfoque gradual hacia las criptomonedas y ha establecido regulaciones para su uso. En España, pues tampoco tienen un reconocimiento legal en este país, pero las consideran como activos digitales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que las criptomonedas se pueden intercambiar libremente sin IVA. En este país, la regulación y la supervisión está encargado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y conjunto con
con el Banco de España se han creado una colaboración para realizar los análisis de posibles riesgos y beneficios de las criptomonedas para así, entre ellos dos, proponer regulaciones adecuadas. También han sacado regulaciones que ayuden a la prevención del lavado del dinero y financiamiento del terrorismo. Han implementado medidas para prevenir el uso de las criptomonedas en actividades ilícitas, como el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo. Las plataformas de intercambio de criptomonedas y los proveedores de servicios relacionados deben cumplir con los requisitos de estas prevenciones, identificando a los clientes. Ya en España, pues permiten la creación de empresas de exchange que se dedican a la compra y venta de criptomonedas. Estas empresas deben reportar los usuarios que manejan las criptomonedas. Si estas empresas no cumplen a cabalidad lo estipulado o no reportan estos clientes que manejan monedas, pues serán fuertemente sancionados o incluso ya tienen permitido cerrar este tipo de empresas. Continuando entonces con los estándares internacionales de contabilidad, que es nuestro segundo objetivo y nuestro segundo, por decirlo así, resultado. Tenemos en cuenta que los estándares internacionales de contabilidad juegan un papel muy importante en las finanzas y en los negocios, porque desempeñan el papel fundamental para garantizar la transparencia, la comparabilidad y la fiabilidad de la información financiera. Estos estándares, como la mayoría de todos conocemos, nos dan normas, directrices para la preparación de los estados financieros y la presentación de las organizaciones y las empresas a nivel financiero y que su información sea precisa y coherente. Empezamos entonces con la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, o el IASB, que es el desarrollo de la publicación de normas de contabilidad, que son las NIF, incluida la NIF para pymes. Para el IASB, el problema de las criptomonedas nace en el momento en que estándares nacionales de contabilidad presentan, como por decirlo así, la inquietud ante este estándar internacional y le piden que por favor genere una explicación o genere un estándar a este problema contable, porque son situaciones que que son nuevas y que no se tiene como el conocimiento tal para tratarlas así. Se tiene en cuenta que bajo el IASB se han realizado reuniones de agendas, como son llamadas las reuniones de los contribuyentes, y el IASB ha requerido al IFRS, que es el encargado de generar las normas NIF, para que realice una interpretación de las normas existentes. ¿Por qué? Porque para el IASB las normas existentes ya son como completas para poder generar un proceso de interpretación y que pueden solucionar el problema contable. El IFRS efectivamente hace esa interpretación y llega a la conclusión dentro de todas estas reuniones de que debe llevarse tanto a la NIC 38 de activos intangibles y a la NIC 2 de inventario, siempre y cuando estos estén en la venta dentro del curso de negocio o que la empresa compre o comercialice criptomonedas. Obviamente, ¿qué pasa con esto? Esto deja abierto la posibilidad a que cada profesional contable haga su interpretación a las normas. ¿Por qué? Porque cada caso empresarial de manejo de criptomonedas es muy distinto al interpretado o al estudiado dentro de estas reuniones de agenda. Listo. Continuando con los estándares internacionales de contabilidad, tenemos también las normas internacionales de contabilidad, o las NIC. En ella es donde vamos a encontrar un conjunto de normas y principios y procedimientos que determinan las bases políticas y prácticas de la contabilidad financiera. Y de acuerdo a varios autores, se hace un análisis de las posibles clasificaciones de las criptomonedas según sus características. Entonces, la primera clasificación que tenemos es
si las criptomonedas clasifican como efectivo y o equivalente de efectivo, donde se concluye que no clasifica en esta opción basados en la NIC 7. ¿Por qué? El efectivo, porque las criptomonedas, no es una moneda de curso legal emitida por un gobierno o por un estado. Se espera, como comúnmente conocemos, el efectivo es un disponible, es disponible inmediato, y las criptomonedas, pues actualmente no todo el mundo las maneja. No todo el mundo las maneja. No aplicaría tampoco como equivalente al efectivo porque no tiene una fecha de vencimiento en la que sea fácil convertible en una cantidad conocida de efectivo. El precio de las criptomonedas son muy volátiles, o sea que incumple con la característica de que sea un riesgo poco significativo. Entonces, las criptomonedas no clasificarían en esta opción, pero los autores hacen una salvedad. Si una empresa utiliza las criptomonedas para un constante pago de pago de bienes o servicios, podría clasificar como efectivo. Tenemos también si clasificaría como propiedad, planta y equipo. Basados en la NIC 16, donde aborda las propiedades planta y equipos de activos intangibles. Pues como se sabe, las criptomonedas son digitales, entonces no cabría en esta NIC. Tenemos también la NIC 40, que maneja las propiedades de inversión. Pero estas solamente se dedican a terrenos y edificios que sean utilizados para la producción en la empresa. Entonces, pues no cabría dentro de estas, no clasificaría en esta opción. También se hace el estudio si clasifica como inventario. Entonces, los inventarios no es necesario que estén en una forma física, basadas en la NIC 2, pero sí deben mantenerse para la venta del curso ordinario del negocio. Entonces, tampoco las criptomonedas entrarían en esta opción, pero también los autores hacen una salvedad, y es que si una empresa se dedica a la compra y venta de criptoactivos, que tenga minería de criptoactivos, las criptomonedas entrarían en esta opción, ya que cumpliría con el requisito principal, es que sean para la venta del curso ordinario del negocio. La siguiente opción que tenemos es la de instrumento financiero. Entonces, en esta, basados en la NIC 32, tampoco clasificaría porque un instrumento financiero genera un derecho contractual con otro tercero, o sea, se espera recibir un efectivo u otro activo financiero o instrumento, pero las criptomonedas no generan un derecho contractual o no generan un contrato. Entonces, por lo tanto, tampoco clasificarían dentro de como instrumento financiero según los requisitos de la NIC 32. Por último, tenemos el activo intangible, y debido a que las criptomonedas no clasifican, no cumplen todos los requisitos de las anteriores categorías, entonces no quedan como activo intangible. Basados en la NIC 38, es un activo, las criptomonedas es un activo controlado por la entidad, sí. ¿Carece de una forma física? Sí. ¿Se esperan tener beneficios a futuro? Sí se espera. ¿El titular tiene identificable dicho activo y las pueden vender? Sí. ¿El titular tiene el control de cuándo, cómo, dónde y con qué propósito gastarlo? Entonces, tenemos esta opción, o sea, que se asemeja más
O sea, la opción más adecuada, según estas características, las criptoactivos, entonces sí clasificaría como un activo intangible, pues por lo que sí cumple con lo anteriormente dicho. Continuamos entonces con las normas internacionales de información financiera NIF, y estas van muy ligadas a las normas internacionales de contabilidad, pero en este aspecto vamos a hablar de la medición inicial y la medición posterior. Dentro de las NIF se establece que, como anteriormente lo dijo mi compañera, se evidencia que en las categorías tanto de efectivo no aplica, propiedad, planta y equipo no aplican, ni instrumentos financieros. Entonces su medición inicial va a ser de acuerdo a cada categoría aplicable. Entonces en este caso, en la parte de inventarios van a ser pues la medición inicial al costo, y igualmente en los activos intangibles, y se va a medir posteriormente a la NIF 13 de valor razonable. Hay que tener en cuenta que todo esto se ha venido realizando de acuerdo a la interpretación de unas normas que ya existen, o sea, se ha intentado como encajar las criptomonedas en las normas existentes que ya están. Seguimos con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que estos son emitidos por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, pero principalmente para el uso dentro de los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho los USGAP? Y se ha pronunciado también de que ha generado una interpretación a las normas que ellos tienen ya existentes, y han llegado a la misma conclusión de que se maneja bajo la norma 350 de activos intangibles y para la norma 940 de servicios financieros, que son para empresas de comercialización de criptomonedas. La Junta de Normas de Contabilidad de los Estados Unidos también hace como un llamado de atención y explica de que esto, como incluye una volatilidad de precios de las criptomonedas, cambian cada 5 minutos y no hay una regulación dentro del país como en lo que hay en El Salvador, que las regula como una moneda de curso legal. Entonces son como guías, y lo que hacen es llamar la atención para que se establezcan políticas y procedimientos adecuados para poder minimizar los riesgos. Entonces, revisando todo lo que han dicho los estándares internacionales de contabilidad, no han generado en consenso, o cada uno no ha generado un pronunciamiento oficial para el manejo contable de las criptomonedas. Se han encargado de realizar diferentes interpretaciones para las normas existentes y así poder decir en qué categoría es más aplicable llevar las criptomonedas. Dentro de este resultado también tenemos cuál ha sido la opinión de las principales firmas de auditoría a nivel global. Tengamos en cuenta que estas principales firmas de auditoría son tomadas en cuenta casi al 100% por las empresas que manejan o que son auditadas por estas dichas firmas. Estas dichas firmas, más conocidas como la Big Four, pues que están compuestas por Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young o EY y KPMG, que son pues las principales firmas, reitero, a nivel global, y que desempeñan un papel crucial en la garantía de la integridad y la transparencia de la información financiera de todas las empresas las cuales ellos auditan. Entonces, como se maneja o se habla de una nueva economía, por decirlo así, mundial, y que es virtual, que son las criptomonedas, estas Big Four se han encargado de ofrecer servicios tanto de auditoría como de asesoría para las empresas encargadas que manejen criptoactivos, sea para el intercambio de bienes o como quieran manejarlos. Empezamos por PricewaterhouseCoopers, que es una firma que ha mantenido una posición neutral al reconocimiento contable de las criptomonedas. Por lo tanto, él creó o generó, por llamarlo así, dos guías, uno bajo el informe, los estándares internacionales del GAP, y otro bajo el IFRS, que son las NIC y las NIF. Entonces, bajo el informe generado por el IFRS, Price hace un análisis y determina que efectivamente las criptomonedas deben ser consideradas bajo un inventario siempre y cuando este sea comercializado dentro del curso del negocio, y como un activo intangible bajo la NIC 38, demostrando así que su medición inicial es al costo y su medición posterior es al valor razonable. El mismo resultado se encuentra
bajo la norma 350 de la IUSGA, que es el activo intangible, y como una inversión bajo la norma 946 de servicios financieros. Tengamos en cuenta que, como se explicó anteriormente en los estándares, estas normas de las IUSGA también nos hablan del manejo como un inventario dentro del curso legal del negocio y como un intangible, de acuerdo a que pues cumple con las categorías, los requisitos dentro de esta categoría. Este cambio de bienes que ofrece el IUSGA dentro de sus normativas también habla sobre un apartado de que, listo, en cualquier momento la empresa puede obtener Bitcoin como cambio de bienes. En tal caso, por llamarlo así, yo compro un bien con mi criptoactivo o alguien me compra un bien con mi criptoactivo. Bajo el IUSGA y sobre el análisis generado por Price, esto se puede llevar bajo la norma 606 de la IUSGA de ingreso de contrato con clientes. Y también bajo si yo compro un negocio o adquiero un negocio o hago participación dentro de un negocio, también existe algo que se llama la norma 805 bajo la IUSGA de combinación de negocios. Tengamos en cuenta que todas estas guías generadas bajo estas firmas de auditoría son simplemente eso, guías que enseñan o de pronto muestran cuáles son las posibilidades de poder llevar contablemente las criptomonedas. Y tengamos en cuenta que todo esto debe estudiarse cada caso empresarial en particular. ¿Por qué? Porque como tengamos en cuenta, al no haber un pronunciamiento oficial de los estándares internacionales de contabilidad, aún tenemos la posibilidad de generar interpretaciones a la norma de acuerdo a cada caso empresarial en particular. Continuamos con la firma Deloitte, que es otra firma perteneciente a estas Big Four, y que también se ha pronunciado solo bajo la IUSGA. Y estos han determinado lo mismo que han determinado todos los estándares internacionales de contabilidad, que es bajo la 350, que es activo intangible, pero siempre y cuando se maneje dentro del curso del negocio y se consideren como un inventario también para la venta. Esta es una parte muy importante porque Deloitte hace como un análisis mucho más profundo y también las determina como una inversión bajo la IUSGA, que es una de las pocas firmas que determinan las criptomonedas como una inversión, debido a que pues todos estamos conscientes del riesgo tan alto que presentan estas criptomonedas. Este valor inicial de medición siempre va a ser al costo y el valor posterior va a ser el valor razonable. Pero hay algo muy curioso en esta firma y entre los informes generados, y es que ellos son conscientes del problema de la medición contable. ¿Y por qué hablamos del problema de la medición? Debido a que al no tener como una guía o una página establecida que genere un valor real a tiempo real de las criptomonedas, no tenemos una forma de poderlo medir fiablemente al valor razonable. Listo, continuando con las firmas, seguimos con KPMG, donde esta firma también pues pertenece a la Big Four. Esta firma generó un informe en el año 2022 y se basa en las GAAP, principios de contabilidad generalmente aceptados, donde concluye los siguientes importantes puntos. KPMG lo que hace es revisar las GAAP y no encuentra como tal una específica que hable sobre las criptomonedas o los criptoactivos. Concluyen también, de acuerdo con las GAAP, que las clasifica como activos intangibles. Los activos intangibles no tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no se amortizan, sino que se deterioran. Cuando su valor razonable cae por debajo de su valor en libros, deben registrarse estos deterioros. Pero una vez la entidad decida tomar estos deterioros, ya no se pueden revertir. Incluso si el valor razonable del activo se recupera durante el mismo periodo del informe en el que se toma el deterioro. Si una compañía compra criptomonedas, su medición inicial pues también será al costo, añadiendo los descuentos que hayan de lugar y los gastos de transacción. Y posteriormente tendrá una medición al valor razonable. Si una compañía paga
con criptomonedas un bien o servicio, su medición será al valor razonable. Esto es lo que nos deja KPMG con su informe. La última firma auditoría que tenemos es Ernst Young, no menos importante que las demás, también pertenece a la Big Four. Ellos realizan el informe en el 2021, pero entonces ellos se basan en la NIF, donde informa que los criptoactivos generalmente cumplen con la definición relativamente de activo intangible. ¿Por qué? Porque son identificables, carecen de una sustancia física, están controlados por el titular y generan beneficios futuros al titular. En cuanto a la medición inicial de los criptoactivos, también Ernst Young indica que los activos se miden al costo, incluyendo todos sus gastos de transacción. Si un activo intangible se adquiere cambiando con otro activo no monetario, el costo se mide a su valor razonable. Pero entonces, esta firma de auditoría reconoce los desafíos asociados con la medición de valor razonable, debido a la falta de regulación en las plataformas de negociación de criptoactivos y su alta volatilidad. Esto plantea un problema significativamente, pues ya que el valor razonable no reflejaría necesariamente el valor real del mercado. Listo. Ahí terminaremos entonces con las firmas de auditoría. Y ahorita nos vamos a centrar, nos vamos a enfocar en lo que ha pasado en Colombia. Bueno, la regulación de las criptomonedas en Colombia pues todavía se encuentra en un estado de incertidumbre y falta de claridad. En el momento no hay una legislación específica que regule las criptomonedas. Entonces, esto genera un mar de dudas e inquietudes entre los usuarios. Sin embargo, pues el gobierno ha reconocido la importancia de esta nueva tecnología y trabaja en la creación de un marco regulatorio seguro y transparente. Por eso, en el 2021 se presentó un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 139 del 2021, donde pretenden regular las transacciones de criptomonedas y establecer un sistema de supervisión y control sobre ello. Ya pues que en el momento, pues como le dije, no hay como una entidad que esté en la supervisión y control de las criptomonedas. Aquí pues también les voy a comentar pues qué ha dicho otras entidades en Colombia, como el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la DIAN, o sea, entidades muy importantes en nuestro gobierno. El Banco de la República pues tiene una postura muy cautelosa, pues confirma que las criptomonedas no son una moneda de curso legal y no tiene un respaldo gubernamental. Entonces, advierte sobre los riesgos asociados a su uso. La Superintendencia Financiera también en el 2017 emitió un circular indicando que las criptomonedas no son consideradas de valores y no están sujetas a una regulación. Y entonces hace mucho énfasis en que las personas o entidades que decidan comprar o manejar criptomonedas están bajo su responsabilidad, ya que no hay ningún ente gubernamental que responda en caso de fraudes. También tenemos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pues en el 2018 emitieron una consulta donde dicen que las criptomonedas son activos intangibles y deben ser reconocidas en el balance de las empresas como activos no financieros. Sin embargo, también tenemos que exactamente el día de ayer
emitieron un documento de orientación técnica, la número 20, donde las llaman criptoactivos. Este documento pues realiza realiza también la actividad que han venido elaborando los estándares internacionales de contabilidad, lo que ha venido realizando las firmas de auditoría, y es analizar la norma y darle su respectiva clasificación, que llega también a la conclusión, como anteriormente lo dijimos, es que podría clasificar en un inventario siempre y cuando la empresa se dedique a la compra y venta de criptoactivos. También lo clasifica como un activo intangible, pues ya que cumple con las características de esta opción. En el documento también hacen énfasis que este documento no tiene un carácter regulatorio, o sea, regulatorio o normativo, o sea que no es obligación hacer lo que ellos nos están indicando. Por lo tanto, o sea, no es vinculante. Solamente lo que quieren hacer ellos es dar una orientación sobre el manejo contable en aspectos generales de los hechos económicos relacionados con las operaciones comerciales que se realizan con esta moneda. También tenemos el pronunciamiento de la DIAN. Bueno, hemos visto, los países deciden si graban o no graban tributariamente los criptoactivos. La DIAN también ha emitido varios conceptos durante los últimos años, dando una claridad sobre la manera de tributar los criptoactivos en Colombia. Entonces, ¿qué analizamos de la DIAN? La DIAN los toma como activos intangibles y además son considerados como parte del patrimonio de una persona y son susceptibles de una renta. Entonces, bajo el concepto 2733 del 2018, la DIAN nos dice que los criptoactivos no se van a gravar si el criptoactivo aumenta de valor, no. Solamente se graban si el criptoactivo se vende, ya que no es lógico, pues, grabar los criptoactivos aumenta, ya que ellos, pues, su precio es demasiado volátil, o sea, están en constante cambio. Los criptoactivos no llevan IVA, no aplicarían IVA porque el IVA aplica solamente a activos de propiedad industrial y los criptoactivos son considerados propiedad intelectual. Entonces, bueno, como lo dije, ya forman parte del patrimonio y son declarados con renta. Pero igualmente nos queda todavía muchas inquietudes, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a declarar los criptoactivos si no son considerados como una moneda legal? Entonces, la única manera de que una persona declare los criptoactivos sea que presente un aumento de su patrimonio. Entonces, si la persona aumenta su patrimonio, ahí es donde debe declarar renta, siempre y cuando, pues, cumpla con los topes. Continuando con este debate, de pronto hoy estas discusiones en Colombia, para darle también un poco más de fundamento a toda esta investigación, hemos visto, la verdad, qué ha pasado con los estándares internacionales de contabilidad y qué ha pasado con las principales firmas de auditoría. Ya mi compañera les dio un resumen de qué ha pasado en Colombia respecto a las criptomonedas. Y también tenemos que pensar y vamos a mostrar qué han pensado o qué han dicho algunos expertos dentro del tema contable. En esta investigación se llevaron a cabo 10 entrevistas semiestructuradas a expertos contables en el tema.
uno de los entrevistados es un experto del país El Salvador, el cual es un socio fundador de una de las principales firmas de auditoría en dicho país. Esta entrevista es de suma importancia, como ya lo hemos visto, porque El Salvador es un país muy importante debido a que es el primer país de habla hispana en legalizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Los otros 3 entrevistados son de aquí de Colombia y son expertos que han tenido conocimiento muy cerca a nivel nacional e internacional manejando criptomonedas. Han estado involucrados dentro del movimiento contable en la adquisición de bienes y servicios pagando con criptoactivos. Y también tienen pues y cuentan con una reputación muy buena dentro del gremio contable. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas, lo que pues nos ayudó muchísimo la parte del análisis. A los entrevistados se les realizó aproximadamente 10 preguntas, donde pues evidentemente se conoce muy a fondo la parte experta de cómo manejan el tema de las criptomonedas. La mayoría de ellos ratifican su uso como un activo intangible. Hay otros que determinan que debe ser como una inversión, pero hay un experto en particular que realiza un análisis muy profundo y nos determina que debería ser considerado como un efectivo y equivalente efectivo debido al principio real de la transacción, debido a que para poder ser considerado dentro de esta categoría no cumple obviamente con los requisitos, pero sí con la naturaleza en la cual una empresa o persona adquiere criptomonedas, que es para el intercambio de bienes. Y es algo curioso porque este registro en el efectivo y equivalente también se ve dentro de El Salvador. Y es bueno traerlo a colación, por decirlo así, porque en El Salvador lo manejan así siempre y cuando el Bitcoin se haya utilizado como medio de pago, que el experto nos comunica que al momento de recibirlo se debe hacer y analizar cuál es el uso final de la criptomoneda. Entonces, en el caso de manejarlo como medio de pago, debe ser considerado en principio como un registro contable en el efectivo y equivalente del efectivo en su cuenta de Bitcoin o criptomoneda. Pero si usted lo va a mantener bajo especulación o va a esperar que suba el precio para poderlo comercializar, dentro de El Salvador debe reclasificarse como un activo intangible. ¿Qué es lo que nos muestra esto? De que en el país sí determina cuál es el uso final de la criptomoneda para poder así realizar una reclasificación contable correcta. También evidenciamos que la medición de las criptomonedas, debido pues a la fluctuación de estas, a que son demasiado volátiles, que son susceptibles a la especulación, cualquier persona con un poder significativo puede comentar algo sobre las criptomonedas y su precio puede variar de un momento a otro. Lo que evidenciamos es que a la falta pues de una regulación externa donde se dediquen exactamente a hablar sobre criptomonedas, hay también una forma confusa de medición. Porque hay muchos que hablan del costo de adquisición y otros hablan del valor razonable. Sí, exactamente, también dicen eso la norma, pero pues como carece pues de información fiel y confiable el valor final de una criptomoneda, porque en internet hay muchos portales que nos pueden dar el valor de un Bitcoin en tiempo real, pero no sabemos qué tan confiable puede ser ese dicho sitio web a otro que también nos ofrece el valor. ¿Qué pasa con los expertos? Los expertos también llegan a la conclusión de que debería existir una norma o un estándar especial para el manejo de criptomonedas específicamente. ¿Por qué? Porque estos son jergas específicas, son activos nuevos, son activos específicos, reitero, y que no tienen como un manejo similar a lo ya existente. Si vemos, son valores digitales que la misma sociedad se ha encargado de darle valor y de utilizarlos como medio de intercambio. Entonces ellos ratifican que la responsabilidad de este nuevo estándar debería caer sobre los estándares internacionales de contabilidad, y esto va en concordancia con el principio del derecho, que nos explica que para poder la creación de normas debe ser desde la cabeza más principal en las normas contables. ¿Qué sucede con este debate y con estas entrevistas a expertos?
Como debería haber existido una NIF solamente para los criptoactivos y las criptomonedas, hemos evidenciado, después de analizar las entrevistas, la posición de los estándares internacionales, la posición de las firmas de auditoría, unos escenarios y un debate fuerte al momento de encontrar los resultados en esta investigación. Entonces, hemos evidenciado de que listo. Los escenarios prospectivos para Colombia son efectivamente, como lo ha hecho el Consejo Técnico de Auditoría el día de ayer, con su orientación número 20, y es, interpretemos la norma, manejémoslo como está en la norma interpretada. Entonces, manejémoslo como un activo intangible para los criptomonedas que no cumplan con las demás categorías y manejémoslo como un inventario para dichas empresas que se dedican a la comercialización. Efectivamente, pues hay empresas que pueden estarlo manejando así debido a que pues es un concepto de una entidad contable y que puede definir exactamente cómo es el manejo. Sé también cuál es el otro proceso o el otro debate que hemos presentado. Y es que existe un problema gravísimo al momento de contabilizarlas como un activo intangible. Todo el profesional contable debe entender de que al contabilizarse como un activo intangible, pierde totalmente el propósito real de la transacción. Y al perder el propósito real de la transacción, estamos presentando como contadores públicos información que carece totalmente de fiabilidad para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el activo intangible, la operación en la que hacemos criptomonedas o en la que compramos criptomonedas, queda como una posición neutral. Y la compra o la transacción con criptomonedas no es neutral, porque es que tiene un fin y al cual se le va a utilizar o cuál se va a utilizar la criptomoneda. Entonces, ocultamos el propósito real de la transacción y que esto implicaría o impacta diversos principios dentro de la contabilidad más allá del cumplimiento de las normas. El principio de representación fiel contable, el que nos dice que tenemos que presentar una información que sea fiable y veraz al momento de la toma de decisiones. Entonces, si ponemos a analizar todo lo que se ha venido sucediendo al momento de la representación contable de las criptomonedas, miramos y hemos evidenciado, reitero, que el dejarlo como un activo intangible es simplemente dar a entender que las criptomonedas pierden su propósito, pierden su principio real de la transacción. Entonces, al perder ese principio, vuelvo y reitero, la información de una transacción económica nueva y clara pierde totalmente veracidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta investigación? Y es el otro escenario prospectivo para Colombia. Y es que se propone que debería existir una categoría nueva dentro de los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay expertos que dicen, listo, vámonos a cumplir estrictamente las normas. Cumplamos la norma y como dice la norma, así se va a hacer la norma. Pero hay otros expertos contables que analizan la situación mucho más allá de cumplir con las normativas y explican de que debería cumplirse el principio o el propósito por encima de la norma. Es más, si vamos a analizar un poco lo que son las normas internacionales de contabilidad en el marco conceptual, párrafo 16, 19 de la NIC 1 nos permite, pues, efectivamente realizar clasificaciones, nos permite realizar clasificaciones debido al propósito real. Esto no va a determinar una solución a este problema contable. ¿Por qué? Porque vuelve y juega, por decirlo así. Vamos a perder fiabilidad en la información. Entonces, al perder fiabilidad en la información, vamos a presentar información que si yo necesito tomar decisiones de acuerdo a una inversión o un movimiento con criptomonedas, la información presentada en los estados financieros no me va a servir a mí como parte de una toma de decisiones. Entonces, con esta nueva categoría que se propone crear en los estados financieros, se busca que cumpla en gran parte con los requisitos expuestos por las categorías, pero que cumpla específicamente con el propósito real de cada transacción, prevaleciendo los principios sobre la regla o viceversa. Entonces,
Entendemos que también es un poco complicado porque cumplir el principio y la regla al mismo tiempo no es tan fácil y al mismo tiempo no puede ser veraz o fácil de hacerlo, pero al crear una nueva categoría que se evidencie en los estados financieros bajo NIF, podemos entrar a separar esta nueva jerarquía económica o estas nuevas transacciones económicas en las cuales podemos tener separado, vuelvo y reitero, dentro de nuestro estado financiero el movimiento de estas criptomonedas y asimismo establecer y determinar cómo va a ser su reconocimiento, su medición inicial y su medición posterior y revelarlo con notas. Ahora sí, esta realización de las notas es más bajo la medición posterior al valor razonable. Esta medición al valor razonable, tengamos en cuenta que al ser unas monedas, vuelvo y reitero, muy volátiles, o sea, literalmente en estos momentos un Bitcoin está cambiando cada 5 minutos de valor. Vamos a ver que en cuenta esto, si lo registramos dentro de nuestro resultado integral, va a afectar nuestra utilidad operacional a futuro de la compañía. Entonces, dentro de esa nueva categoría también proponemos, que puede ser parte también de otro escenario prospectivo, y es que esa medición al valor razonable se registre y debe afectar el otro resultado integral para que sea más por decirlo así, más eficaz la información y que haya una nota adicional donde se muestre cuál fue el portal, el medio utilizado para poder realizar el valor razonable y que así la persona o la empresa o el usuario externo o interno de la información sepa exactamente qué ha pasado con esas criptomonedas y tenga también exactamente cuál fue el medio utilizado para el valor razonable de esa información. Bueno, también en nuestro trabajo traemos o resaltamos que en Colombia, pues lastimosamente no existe una entidad científica encargada de establecer el reconocimiento contable de las criptomonedas. La responsabilidad que antes tenía el Consejo Técnico de Contaduría Pública en términos de orientación técnico-científica y liderazgo de debates y la legislación contable se ha debilitado. Como resultado, el debate sobre la contabilidad de las criptomonedas se lleva a cabo de manera dispersa en las diferentes entidades pues antes mencionadas. O sea, cada entidad saca su comunicado, su concepto, su regulación de manera independiente, como lo ha sido la DIAN, la Superintendencia, la Contaduría General de la Nación, quienes emiten recomendaciones y conceptos pues no muy clarificados. La DIAN, como una entidad tributaria, pues ha emitido la compilación de oficios que indica cuál es el procedimiento contable para las criptomonedas. Pero estos comunicados pues se limitan a la necesidad particular del ámbito fiscal y pues no puede satisfacer las necesidades de los otros usuarios de la información contable. Por lo tanto, la doctrina planteada por la DIAN no resuelve el problema de la exclusión contable de una manera completa. Entonces, después de toda la presentación que realizamos, lo que buscamos es generar nuevas discusiones que ayuden a determinar el mejor camino y no simplemente una interpretación a las normas, o sea, en un camino que de verdad solucione en trasfondo la contabilización de las criptomonedas, ya que esto es un tema que se discute a nivel global. Y pues con el trabajo comprobamos que las NIF no ofrecen una solución precisa a esta problemática, lo que da como resultado un entorno contable lleno de conjeturas y conceptos que varían según la perspectiva personal, o sea, la interpretación que le dé determinada entidad o determinado profesional contable. Entonces, por esa es la razón que se pierde la precisión del propósito real de cada caso y transacción específica que se haga con las criptomonedas.
Tengamos en cuenta, para recalcar un poco más, que una compañía, listo, puede guiarse bajo lo que han generado varios estándares, o en este caso el Consejo Técnico de Contaduría Pública, y registrarlo como un activo intangible y hacer intercambio de bienes con ese activo intangible. Claro está que es posible hacerlo, pero pierde totalmente el funcionamiento y se debería reescribir entonces la parte de cómo sería el funcionamiento de la criptomoneda dentro del activo intangible, cosa que las estándares internacionales de contabilidad no han generado esta discusión o no han generado por tal razón un nuevo estándar, un nuevo apartado, un nuevo, por decirlo así, es una nueva regulación normativa que se llame criptoactivos, criptomonedas, en las que entren a explicar paso a paso o entren a explicar el momento en que debe ser considerado como un inventario o como un activo intangible. Entonces, después de, como lo reitero, como lo hizo mi compañera, después de toda esta investigación, de haber tomado distintos puntos de vista y el haber analizado varias opiniones, decimos que es definitivamente indispensable que se trabaje en esa nueva categoría, en esa nueva normativa en la que exista exclusivamente para criptomonedas. Esto es una realidad económica, esto es una realidad tecnológica. Y así como la inteligencia artificial está viniendo sin frenos y es un cambio que ya está encima de nosotros, por llamarlo así, las criptomonedas también. Y cada día se están creando nuevas criptomonedas con distintos valores. Esto controlado obviamente por la tecnología blockchain, pero cada día se crean más. ¿Qué es lo que nos da a entender con la creación de nuevas criptomonedas? Que esto es una realidad económica que no es pasajera. Es una realidad económica que sí o sí se queda con nosotros y que no simplemente una solución contable o un buen manejo contable está en la interpretación de las normas. Como también lo dijo mi compañera, el interpretar las normas no precisa una solución real a que el propósito real de cada compra, venta, intercambio de criptomonedas sea realmente fiable dentro de los estados financieros. Efectivamente, las notas nos pueden dar claridad de su uso, pero el registro contable como tal dentro de un sistema de información de datos no sería fiable, por llamarlo así, o real dentro del propósito. O sea, tengamos en cuenta que las categorías deben cumplirse y los requisitos también. Entonces, si yo utilizo criptomonedas para el intercambio de bienes, lo más probable o lo más común dentro de un análisis contable, técnico contable, es más allá de dejarlo como un activo intangible y analizar si el uso está dentro del efectivo o equivalente del efectivo. Entonces, es indispensable que se trabaje en esta normativa o en esta nueva categoría, no solo para poder dejar el propósito fijo, sino para que se unifiquen los conceptos, se maneje y se facilite el reconocimiento a nivel global y que evitar esa interpretación contable que cada profesional puede tener diferente. Mi compañera puede tener un concepto distinto, yo puedo tener un concepto distinto. La mayoría de los participantes profesionales contables pueden tener conceptos distintos y es que cada caso empresarial es un caso distinto. Entonces, al generarse estas interpretaciones, no hay claridad, no hay facilidad, no hay un mismo idioma al momento de reconocer las criptomonedas. Entonces, por tal razón, pues reiteramos que una de las conclusiones de nuestro trabajo es ese: indispensable trabajarse en la elaboración de una nueva categoría y generar que con las criptomonedas se hable un mismo idioma contable a nivel global. Les agradezco muchísimo a todos los que están aquí en la charla por haber prestado atención, por haber puesto pues sus comentarios en los chats. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor pueden ponerlos dentro del chat y estaremos contestándolo. ¿Qué tiempo tenemos para preguntas? La señora Janet se encuentra casi. No, claro, estaba aquí concentradita dando unas respuestas acá en el chat que preguntan que si la conferencia queda grabada. Claro que sí, se está grabando y
se sube a la página web, ahí se las escribí en el chat, ¿sí? Para que puedan ustedes luego ingresar y ahí la pueden volver a ver. También se colocan las memorias, la presentación que acabamos de ver. Bueno, en el chat veo que hay mucha conversación entre ellos, algunos preguntan, otros responden. Sí, ha habido una interacción y ha estado muy dinámico el chat. Crear una norma como las plantadas van en Claro contra sí. del fin de las cripto y es ser descentralizadas. El ser descentralizadas de las criptomonedas, sí, efectivamente es una categoría muy importante, una característica, perdón, muy importante de las criptomonedas, pero el generar una norma específica no va en contra de ser descentralizadas porque el momento de la transacción contable, en el momento de generar la transacción contable, vamos más allá de controlar el uso de la criptomoneda, sino de saber cuál es el registro correcto contablemente para las criptomonedas. No se pierde característica ninguna de las criptomonedas porque no estamos intentando o no se busca intentar controlar el uso de las criptomonedas al momento de generar una nueva normativa, ya que esto va más allá de la normativa que puede generar un país que sí puede estar utilizándolas por el control, pero nosotros estamos más acá de la creación de una normativa contable que para el uso sea efectivamente a nivel global y solo para el uso contable. Entonces consideramos que no se perdería por completo el uso de la característica de ser descentralizadas. Jaime, por ahí vi una pregunta. Jaime, por ahí vi una pregunta. ¿Me escuchan? Jaime, ¿me escucha? ¿Cuándo se lleva un intangible? Pues en estos momentos. ¿La escuchan a ella? Sí, es que vi una pregunta y no que se me ha perdido, pero pendiente. En sus palabras, ¿cómo definen ustedes el criptoactivo o criptomoneda? ¿Cómo lo definen? Por ahí había una pregunta, después que quería mencionar el nombre de la persona, pero no lo veo. Pero esa es la pregunta puntual. ¿Cómo definen ustedes en sus palabras las criptomonedas? Y el objetivo de las mismas, también pregunta por acá el doctor Rolando. Bueno. Listo. Las criptomonedas o la criptoactivo es una nueva forma de intercambio de bienes y servicios. Esto ha sido una nueva generación económica de la cual nació aproximadamente en el 2009 con la creación del Bitcoin. Y lo que ha generado es que con estas monedas, al ser descentralizadas y generan seguridad, porque cada transacción está encriptada. Entonces, al estar encriptada, no hay riesgos de tener intermediarios. Entonces, son utilizados para el medio de intercambio y de ligarse de la intermediación bancaria en las transacciones. Hay casos en los que el intercambio de bienes de país de distinto continente se facilita muchísimo más al momento de realizar pagos con criptomonedas, debido a que nos ahorramos tiempo en transacción y tiempo en la llegada del dinero. ¿Cuál es el objeto de las criptomonedas? El objeto de las criptomonedas es eso, según la gente que lo creó, es ahorrarse y desligarse de los intermediarios bancarios. Es desligarse de tener ese control en que qué puedo hacer con las criptomonedas, en que qué puedo hacer con el dinero, en que los bancos estén ahí manejando la intermediación del momento de las transacciones, pero se debe más allá, no es el objeto de quitar la intermediación de los bancos, sino más bien es como generar una nueva forma de intercambio sencilla, fácil y de rápido acceso para los usuarios. Tengamos en cuenta que la mayoría de los servicios financieros que ya están en estos momentos, los bancarios, no todos son fáciles de acceder, y efectivamente, leyendo en los comentarios,
reitero, los intermediarios puede ser cualquier persona, no es solo exactamente los bancos. Entonces eso es como el objeto de las criptomonedas, que nos ayudan como a descentralizarnos de los intermediarios, a quitarnos como, a darnos la libertad de poder hacer transferencias sin tener que tener una entidad, persona, en la mitad de la transacción. ¿Qué más preguntas podemos ver? Quiero traer a colación el comentario de Pitelio Enrique, el que dice que él piensa que la información es clara y que aquí los que están en mora son los organismos autorizados para determinar la normativa. Exactamente. En estos momentos, contablemente hablando, los que están en mora son los estándares internacionales de contabilidad que han venido, por llamarlo así, dilatando la creación de una normativa en la que se unifique todos los conceptos, todos los beneficios de las criptomonedas para así mismo hablar un mismo idioma y poder generar el registro contable. Efectivamente, como lo dice William Martínez, el registro contable lo asigna el dueño según el uso. Sí, ¿por qué? Porque las normativas actuales nos permiten esa interpretación de las normas actuales, como lo evidenciamos en la investigación. Al determinar y al dejarnos abierta la puerta a la interpretación, nos permite entender más allá cuál sería el uso, pero al tener como esa interpretación de cada profesional contable, cada quien tiene su forma de registrarlo y lo que se busca es que se unifique todo con una nueva categoría y o normativa. En este caso, ¿cómo puedo contabilizar mis movimientos de compra y venta de criptomonedas? Sencillo, en este caso, si se van a mantener bajo la manera de trading o especulación para generar algunos beneficios a futuro, debe contabilizarse al activo un débito por el activo intangible en la adquisición y un crédito por la forma de pago realizada para la adquisición de las criptomonedas. Revisemos por acá. Saludos desde El Salvador, muy buena exposición. La sugerencia de crear una norma es prioritaria, efectivamente, es prioritaria para así poder tener el no control, sino hablar un mismo idioma contablemente dentro de las criptomonedas. Solo han hablado de las transacciones y posesiones en posición propia y los demás. Ahí está el mayor problema. Exactamente. Tener criptomonedas propias ha generado de que no tengamos de pronto forma actual de cómo poder traerlas a la realidad financiera. Si me hago entender, bajo la DIAN o en el mundo digital se puede decir que hay muchos ricos digitales que son personas que han invertido en criptomonedas y que han generado algunas ganancias en criptomonedas. Entonces, ahí está un problema que eso lo determina cada jurisdicción, cada gobierno en particular, porque es el que permite qué transferencias puedo yo al hacer con criptomonedas. O sea, ¿qué movimiento puedo hacer yo con esas criptomonedas para poder yo utilizarlo dentro del curso legal del país? Que ese es el mayor problema, efectivamente, que no es un problema, por llamarlo así, netamente contable, pero es un problema más de regulación dentro de cada país en particular.
Cada profesional no decide el tratamiento, depende del regulador de la entidad que los adquiere o posee. Sí, exactamente, sino que en estos momentos la norma pues nos están dando, por decir así, la posición para la interpretación, y que dentro de cada compañía, para poder hacer un registro contable, pues son opiniones que pueden ser tomadas en cuenta, y que cada profesional, dentro de su experiencia contable y su perspicacia en el análisis contable, puede tener en cuenta pueden presentarse, diferencias en la interpretación contable. Creo que hay más preguntas. Yo creo que en una próxima ocasión tendríamos que, como un complemento a esta conferencia, a esta charla tan especial, traer como ejercicios, ¿no? Porque por aquí preguntan que cómo es el manejo en el tema contable con el tema tributario, con el tema de impuestos. Yo sé Sí, que claro, ustedes... el tema tributario es mucho más a fondo, de acuerdo a la guía presentada en la DIAN, que es la compilación de los activos, de los criptoactivos, y esta es una guía muy específica a cada manejo tributario dentro de cada contabilidad, y esto es mucho más técnico. Esto es mucho más técnico porque debe irse como tal a una guía, que es la que generó la DIAN, y es como analizar cuál es el caso en específico en tal, para poder decir, no, este pedazo me sirve de la guía, y poderlo registrar. Bueno, para los que llegaron de último y no escucharon al inicio, los jóvenes presentes son últimos semestres de contaduría pública, y esto que acaban de ustedes de escuchar es su trabajo de grado. Entonces, lo que estamos haciendo de la mano con la Universidad del Valle y con el área de investigación es traer esta clase de temas y trabajos que ya han sido pues aprobados por la universidad como su trabajo de grado, exponerlos a la comunidad contable. Entonces, ellos están abriendo el telón hoy, dentro de un mes tendremos otro tema con otros jóvenes y así sucesivamente. En el chat, en la parte de arriba, hay un link para los que deseen, quieran pertenecer al grupo de iConta, que ahí estaremos o siempre estamos enviando información constante y permanente de los eventos que vamos realizando, por si quieren, y los invito a entrar y a participar. Bueno, vuelvo y les informo, la conferencia está siendo grabada y será subida a la página web para que ustedes también la puedan visitar y ver la conferencia cuantas veces puedan o quieran. No siendo más por acá, no sé qué otras preguntitas hayan llegado, jóvenes interesados. Bueno, usted sí que está muy buena la iniciativa. Dice por aquí Johan Humberto, no sé si de pronto la leíste, que acabo de entrar, dice, ¿qué actividad económica acobija las criptomonedas? ¿Qué actividad económica? Bajo impuestos, pues según la adquisición de criptomonedas, es una actividad de inversión sobre activos digitales. Pues vas como la actividad económica de la DIAN. Creo que Johan también dice, con base en el proyecto de ley 267 del 2022, que tal menciona como que quieren crear un blockchain. ¿Qué viabilidad ven respecto a este factor? Al crear un blockchain, perdemos lo que decía alguna persona, que era perder la privacidad o los intermediarios. ¿Y qué es lo que busca el gobierno? Es estar allí presente en la parte de las transacciones. Entonces, ¿qué viabilidad se ve en eso? Pueden generarla, claro está, porque eso está en cada país o en cada jurisdicción, pero perdería por completo lo que conocemos, una de las características más importantes de las criptomonedas, que es la falta de intermediarios. Al crear un blockchain es estar
dentro de la transacción, que sí, es entendible, busca controlar el movimiento de las transacciones para evitar que sean tratos ilegales, pero pierde con la característica más importante de las criptomonedas. Últimamente no veo, como al parecer, más preguntas. Igualmente te iba a comentar que ya, bueno, el profe Carlos Augusto Rincón por aquí nos dice que muy bien la presentación, que muchas gracias. Guillermo Martínez dice que cualquier actividad puede usar blockchain, cripto, tokens, stablecoins y una NFT. Bueno, listo, está muy bien todos esos comentarios, esto queda aquí grabado. Bueno, yo creo que, no sé, ustedes de pronto ya haciendo la presentación y respondiendo a las preguntas de los presentes, si ustedes quieren comentar algo adicional para dar el cierre de la conferencia de hoy, de la charla de hoy. No, pues queremos agradecer por el espacio, por la interacción, el espacio aquí para permitirnos interactuar sobre este tema. Es un tema sí que trae consigo un debate pues tanto internacional, pues debido a que no tenemos una normativa clara sobre la contabilización de las criptomonedas, y legal pues porque tampoco en Colombia tampoco tenemos como una entidad que nos diga cómo va a ser su regulación, cómo va a ser su vigilancia. Siempre y dejando el problema de que no sabemos, bueno, cómo manejarlas, cómo contabilizarlas, y dejando el problema de que pues siempre las entidades, cada una se pronuncia por su propio medio. Por ahí alcancé a leer a alguien que cómo se maneja la parte, que no se sabe cómo se llevarían en la parte tributaria las ganancias. Pues lo único es que si la DIAN, pues porque obviamente la DIAN quiere es recaudar, la única manera es, bueno, hoy en día por regulación o legislación, pues no hay como una obligatoriedad de cómo reportar las criptomonedas. La única manera es que sepan que usted tiene criptomonedas es en el momento en que las legalice. O sea, digamos que si usted tiene criptomonedas y ya la pasa a pesos y eso aumenta su patrimonio, pues entonces ahí es donde la DIAN entra y dice, bueno, como aumentó su patrimonio, entonces declare renta sobre eso. Es lo único así que es lo que genera nuestro debate, que no es como lo que el deber ser, no es el proceder correcto sobre este tema. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo y pues sí, esto nos genera pues mucho más, porque la idea es también generar inquietudes, preguntas y sobre este tema pues tan importante que es un avance tecnológico y económico. Yo también quiero reiterar muchísimas gracias a todos los presentes, a los comentarios de felicitaciones y agradecimientos. Igual en la presentación están los datos, nuestros correos electrónicos, por si necesitan alguna más información o nos quieren dejar una sugerencia, nos pueden mandar correos electrónicos con toda la confianza, y agradecemos muchísimo que hayan estado presentes, hayan prestado atención a nuestro trabajo de investigación. De verdad, muchísimas gracias también a Conta por la posibilidad, a la señora Janet por esta presentación y por haber permitido que tengamos este espacio, el cual es muy bueno para nosotros como estudiantes y para las personas que conozcan cómo es el proceso de investigación. Listo, bueno, de mi parte, pues agradecer a los presentes, a los que están acompañándonos y han dado respuesta a esta convocatoria para que los escuchen, para saber un poquito más de todo este proceso en este tema de criptoactivos, de
las criptomonedas que también se les denomina. Y replicándoles pues que todavía tienen tiempito los que quieran y deseen participar del grupo de WhatsApp de Biconta, son todos muy bienvenidos. Y a ustedes muchachos pues agradecerles de antemano esta colaboración que han tenido para con este espacio que siempre estamos a la vanguardia de llevar temas de actualidad a toda la comunidad contable de Colombia. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego para todos.